Pueden tomar sus lugares, hermanos. Hemos estado estudiando a lo largo de algunos domingos la serie El valor de la iglesia para tu vida. Y les decía a los hermanos de la mañana que deberíamos de escucharlo como el valor de la iglesia para mi vida. Debemos pensarlo como algo que Dios nos está hablando a cada uno de nosotros, y hemos tenido varias enseñanzas acerca del crecimiento espiritual en la iglesia, la comunión cristiana en la iglesia, el servicio y edificación en la iglesia, la adoración en la iglesia, y hoy tenemos el tema la evangelización del mundo por la iglesia que evangeliza al mundo. Es lo que vamos a estar estudiando en estos pasajes que hemos visto, y vamos a ver otros pasajes. Tengan ahí por favor sus Biblias en Hechos capítulo 12, vamos a ver el 12 y el 14 en la lectura que tuvimos, pero vamos a ver también Hechos 2 y vamos a ver también en Hechos 11 algunos pasajes para tratar de ver cómo es esta labor que la iglesia hace. Cuando leemos estos pasajes, los que tuvimos en la lectura, hermanos, podemos fácilmente hacer algunas consideraciones truncas, quizá equivocadas, y lo digo porque durante 40 años me parece que he escuchado distintas opiniones respecto de lo que es la Gran Comisión. Y normalmente la Gran Comisión, normalmente, algunos cristianos piensan que la Gran Comisión es enviar lejos a los misioneros para cumplir la Gran Comisión. Y es parte de la Gran Comisión, no es todo. Hoy el tema no trata de la Gran Comisión, pero sí de una parte de la Gran Comisión, que es el evangelismo, el llevar el mensaje del evangelio. Y en esos pasajes que leímos vemos que son enviados Pablo y Bernabé y que llegan a Chipre después de ser enviados. Ahorita vamos a ver el pasaje, pero pasan a Chipre, y ahí en Chipre pasan por Salamina, Pafos, después van a Perge, luego a Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Esto hasta el capítulo 14, versículos 1 al 21. Ese es el recorrido que se nos va narrando allí. Y luego van de regreso por Iconio, Listra, Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia, Panfilia, Perge, luego de Atalia pasan directo ya de regreso a Antioquía de Siria, que es de donde habían salido, de donde habían sido enviados. Y decía que a veces cuando leemos estos pasajes vemos, están los predicadores, los ancianos o pastores, aquí dice los profetas y maestros, y dos de ellos son enviados. Entonces de repente pensamos, entonces los pastores y algunos son los que son enviados y son los que tienen que predicar el evangelio. Y yo he escuchado desde clases de escuela dominical en otras iglesias donde algunos hermanos han pensado que ellos tienen que portarse bien y los pastores predicar el evangelio, y que esa es toda la labor que corresponde. Pero vamos a ver con los pasajes que hay algo distinto que la Biblia enseña respecto de algunas ideas que se tienen. También pensamos que la Gran Comisión es equivalente a hacer misiones, como a veces se dice. Es una parte, pero no es todo. O que los misioneros establecidos, aquellos que han sido llamados y que son enviados de parte de cualquier iglesia, ellos son los que tienen que buscar todos los lugares en donde hace falta predicar y predicar. En parte eso es cierto, por supuesto, pero no es todo. O que la iglesia cumple la Gran Comisión completamente cuando pastores y maestros hablan del evangelio y cuando los misioneros son enviados, y entonces estamos tranquilos porque nuestra iglesia está evangelizando y está cumpliendo la Gran Comisión. Aunque es una parte, es cierto, no es todo, no es todo. Y hermanos, a la luz de estos pasajes, vemos que la iglesia de Antioquía tenía claro que tenía que evangelizar, tenía que enviar, tenía que hacer varias cosas. Y lo vamos a ver en otros pasajes. En este pasaje no nos queda muy claro, pero hay pasajes previos donde vemos que ellos tenían muy claro el trabajo que tenían que hacer, la labor que tenían que hacer para honrar al Señor, obedeciendo, haciendo su voluntad y llevando el evangelio. Y vamos a ver 4 cosas. Primero, la iglesia que evangeliza al mundo sabe por qué lo quiere
y lo debe hacer. Primero, la iglesia que evangeliza al mundo sabe que el mundo está perdido, está condenado. Cuando leemos allá en Romanos que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios y la paga del pecado es muerte, y luego vemos en Apocalipsis que del que no se halló su nombre inscrito en el libro de la vida, entonces fue lanzado al lago de fuego y azufre. Entendemos que este es el destino de aquellos que no han creído en Cristo, que no conocen el Evangelio, que no lo han entendido. Y la iglesia que evangeliza al mundo tiene muy claro esto: el mundo está perdido, pero también tiene muy claro que Dios desea otra cosa para la humanidad, que Dios desea que las personas sean libertadas del pecado y de la condenación, porque el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto lo escribe Pedro en la segunda carta, capítulo 3. Y luego a Timoteo, Pablo le escribe en su primer carta, versículo 3 del capítulo 2, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, la iglesia que evangeliza al mundo tiene claro que si el mundo está perdido, Dios ha provisto de un solo camino, una sola forma, a través de Cristo, para reconciliar al hombre consigo mismo, como leemos en Colosenses 1, versículos 20 al 22. Y entonces, si hasta aquí alguno de los que estamos aquí, alguno de los que están presentes, no ha comprendido cabalmente esto, no ha puesto su fe en Cristo, entonces no es parte de la iglesia, pero no es para que se vaya. Este mensaje también es para usted, para nosotros, para ti. Si acaso eres alguien que no ha puesto su fe en Cristo, que no es parte de la iglesia, de todos modos, este mensaje es para todos. Pero continuamos, la iglesia que evangeliza al mundo sabe por qué, porque entiende perfectamente que Jesús lo ordenó, lo mandó. En Mateo 28 es donde tenemos este pasaje que conocemos como la Gran Comisión, y el Señor Jesús les dijo a sus discípulos: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y luego en Hechos 1:8 leemos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y el Señor Jesús entonces dice que mientras vayamos, es como se lee acá en Mateo 28, mientras vayan, mientras anden en su vida, a donde vayan, hagan discípulos, bautizándolos, enseñándoles todas las cosas. Y esto es parte de la Gran Comisión, no solamente es predicar el Evangelio, porque hacemos discípulos cuando predicamos el Evangelio y se convierten, y entonces los acompañamos, caminamos con ellos para juntos ir hacia la madurez espiritual. Y esto es lo que conocemos como discipulado. Tiene que ser algo vivencial. Si hay cursos, si hay estudios bíblicos, por supuesto, tenemos que leer la palabra, estudiarla con aquellos que son más pequeños en la fe, y nosotros mismos con alguien que nos esté guiando, pero es vivencial. Esto es parte del discipulado y es parte de la Gran Comisión. Y aquí vemos en Hechos 1:8 estos círculos que muchos han llamado como círculos concéntricos, en donde vemos que el primer círculo es la comunidad inmediata, la familia, los compañeros de trabajo, los vecinos, la comunidad que está ahí cerca de nosotros. Pero también está esta que es nuestra propia cultura. Los que estamos cerca es el segundo círculo. Los que están cerca, pero aún así más lejos, como la ciudad y la zona conurbada y algunas ciudades grandes, en donde es una cultura muy similar a la que tenemos aquí en la Ciudad de México, por ejemplo. Y está un tercer círculo en donde es una cultura cercana, pero donde incluso hay otras etnias, que serían nuestro país, donde hay culturas distintas, expresiones distintas, etnias distintas, pero tenemos que ir ahí, lo que correspondería quizá aquí a Samaria.
y lo último de la tierra, lo último del mundo, las etnias y culturas totalmente distintas a las nuestras. Y entonces ya estamos hablando de estos lugares lejanos. Y a veces pensamos que estos lugares lejanos es a donde el Señor Jesús nos mandó, pero Él dijo ir por todo el mundo, y todo el mundo resulta que empieza a partir de este punto donde yo estoy. Todo lo demás es este mundo, y hay mucha gente que no conoce a Cristo y que es parte del mundo y que está en el mundo, esclavizados por el pecado y bajo el sistema de este mundo, y necesitan de Cristo. Y es un privilegio, una bendición, hermanos, y la iglesia que evangeliza al mundo lo sabe. Es un privilegio poder llevar el evangelio a otros. Es un mandato, pero es un privilegio que se nos es dado, otorgado, y que nosotros por amor debemos llevarlo y cumplirlo. La iglesia, en segundo lugar, la iglesia que evangeliza al mundo, envía con el mensaje del evangelio a los misioneros. Vean ahí en Hechos 13, es el pasaje que leímos, hermanos, los primeros 3 versículos, ya los leímos, pero nos está hablando de que había en esta iglesia de Antioquía estos profetas y maestros, estos hermanos que estaban puestos por el Señor para guiar a la iglesia, para enseñar a la iglesia, y nombra aquí a estos hermanos, a Bernabé, que fue enviado previamente, lo vamos a ver en unos versículos más adelante, pero es en Hechos 11, allí en ese capítulo lo vemos, no los busquen, pero cuando empieza a surgir esta iglesia en Antioquía, entonces llega a los oídos de la iglesia de Jerusalén y mandan a Bernabé, este hijo de consolación, hijo de exhortación, a que vaya, porque es una iglesia que está surgiendo en donde hay judíos y hay gentiles ya, digamos, mezclados, y mandan a Bernabé. Y dice aquí que está Bernabé y está Simón. Quizá en buen mexicano diríamos Simón el Morenazo, ¿no? Porque Níger significa negro y se piensa que es porque su tez era morena. Entonces era este sobrenombre de Simón. Y estaba Lucio, menciona aquí a Lucio, que es el equivalente a Lucas, un nombre que era común en ese tiempo. Y estaba Manaén, su nombre en hebreo significa consolador. Y estaba Saulo. Cuando Bernabé llega a Antioquía, él va a buscar a Saulo y dice que regresa con Saulo aquí a la iglesia de Antioquía, y se reúnen allí por un año enseñando a la iglesia, y es el lugar en donde por primera vez se nombra a los hermanos, a los discípulos cristianos. Eso lo dice en el capítulo 11 también. Entonces, ellos están ahí y están, dice en el versículo 2 y 3, que están ayunando, están sirviendo al Señor, y el Espíritu Santo les dice: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Y hay otras versiones donde se traduce: apártenme ya a Bernabé y a Saulo. Y podemos entender que el Espíritu Santo les está diciendo: ya estaban llamados, ellos ya lo sabían, estaba yo preparándolos, Dios les está dando a entender esto. Porque pues habían pasado más de 10 años de la conversión de Pablo, mucho más. Entonces él había estado siendo preparado por el Señor para este tiempo, para este momento, y el Espíritu Santo les indica que ya es tiempo de apartarlos, en el sentido de consagrarlos para enviarlos al llamado que les había hecho el Señor. Y dice que habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Algunos comentaristas dicen que aunque no se menciona que lo hicieron delante de la iglesia, efectivamente fue delante de la iglesia, porque es la iglesia la que los está enviando. Ellos estaban ministrando, estaban sirviendo a la iglesia, estaban enseñando, eran maestros en la iglesia, y la iglesia los estaba enviando. ¿Por qué? Porque había sido confirmado este llamado y era el momento de enviarlos. Entonces, leemos que son enviados con el mensaje del evangelio a hacer este primer viaje misionero, así lo conocemos, el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Y luego en el pasaje que leímos allá en Hechos 14, más adelante, en los versículos 24 al 28, es el final de este viaje que hacen. Se nos narra cómo van
regresando y llegan hasta Antioquía. Y dice que llegan aquí desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Ahora, si notamos algo, no es como dar un punto final al trabajo de Pablo, porque después de esto Pablo siguió predicando, siguió viajando. La iglesia de Antioquía seguramente siguió trabajando, evangelizando. Pero en particular, este viaje había concluido en este momento. Y algo que podemos aprender aquí es que la iglesia que evangeliza al mundo envía, pero cuando regresa quien envió, no ha terminado la obra, porque continúa hasta el momento de nuestra vida, cuando ésta termine, o hasta que el Señor venga. Y si esta iglesia continúa, esta resurrección en Cristo, esta iglesia local, continúa hasta que el Señor venga, tendremos que estar trabajando en enviar a aquellos que el Señor ha llamado. Y tenemos que estar muy atentos, como estos hermanos que estaban aquí orando, sirviendo al Señor, conscientes de los dones que ellos estaban ejercitando para servicio de Dios, sirviendo a la iglesia, pero también conscientes de todos aquellos que estaban recibiendo un llamado de parte del Señor para trabajar en la iglesia, para servir y aún para ser enviados a otros lugares a llevar el Evangelio. Y tenemos que estar en oración para que el Señor nos dé esa comprensión, para que podamos entenderlo y para que podamos hacerlo sin demora y sin pretextos. Porque la iglesia que evangeliza al mundo tiene que ser esta iglesia también, enviando a otros. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, hermanos, ¿enviamos a lugares donde hay una cultura similar? Sí, y lo hemos hecho. ¿No? Cuando estamos en lugares muy cercanos, en ciudades que tienen una cultura muy similar, bueno, es lo que estamos haciendo. Pero también debemos enviar lejos, si el Señor lo permite, sí. Pero también podemos contribuir a las misiones mundiales. ¿Por qué? Porque hay forma de contribuir a través de nuestras oraciones, siempre, eso no tiene que faltar. Nuestras oraciones por nuestros misioneros, por los misioneros de otros lugares, otras iglesias que están yendo al mundo a predicar el Evangelio. Y si el Señor nos concede enviar a alguien más lejos, por su gracia lo haremos. Hay una iglesia en Cuba, no voy a decir el lugar, pero en una ciudad donde constantemente durante los últimos 20 años han estado enviando misioneros dentro de la isla. Y han estado trabajando en los últimos 5 años capacitando hermanos que han recibido el llamado para ser enviados al mundo. Estamos hablando de Cuba, con todas las limitaciones que pueden tener, llámenle económicas, para poder salir, para obtener visas, para poder estudiar la palabra, para poder estar libremente hablando del Evangelio. Han estado preparándose para empezar a enviar misioneros afuera. Mi esposa y yo estuvimos recientemente con los misioneros del Camino de la Vida, que es el ministerio donde el Señor nos ha permitido colaborar desde el año 2011. Y hemos sido animados de estos hermanos que han sido enviados por el Señor a través de sus iglesias y con apoyo también de esta organización, el Camino de la Vida. Y hemos escuchado cómo el Señor ha estado obrando a través de sus vidas y del trabajo y de la labor allá en cada uno de sus países, 14 diferentes países en América Latina. Y a veces pensamos que América Latina es más fácil que otros lugares del mundo, pero cada lugar tiene su dificultad y es el Señor el que provee para cada uno de estos misioneros, para cada una de estas iglesias que los ha enviado y para estas agencias que están colaborando con las iglesias locales para que el Evangelio sea llevado. Así que sí hay forma de colaborar con las misiones mundiales. Y nosotros tenemos que pensar que si el Señor nos otorga enviar misioneros lejos, lo haremos, y que si podemos contribuir con nuestra oración y con algunas ofrendas en algún momento, lo tendremos que hacer, y ya lo hemos hecho y lo hacemos en esta iglesia. Gracias a Dios. Una iglesia que evangeliza al mundo envía el mensaje a través de misioneros, orando, ofrendando y estando atenta al llamado del Señor. También
en tercer lugar, la iglesia que evangeliza al mundo expone o proclama el mensaje corporativamente, es decir, como cuerpo de Cristo juntos. Aunque lo hace enviando, es el misionero que está allá, respaldado por la iglesia, y contribuimos, pero también en nuestra iglesia, dentro de nuestras cuatro paredes y saliendo juntos de más allá de nuestras cuatro paredes. Y exponer es declarar o explicar, es proclamar, publicar en voz alta algo, y en este caso el mensaje del Evangelio. Les voy a pedir que busquen ahí en Hechos capítulo 2, tenemos otro pasaje. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, versículo 42, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Por qué tenían favor con el pueblo? Bueno, porque eran hombres y mujeres respetuosos, serviciales, buenos ciudadanos, que apoyaban, ayudaban a la comunidad, seguramente si había alguna necesidad, pero ellos también veían en estos hermanos, la gente de fuera, veía algo, varias cosas, pero en los sermones anteriores, hermanos, si no los han escuchado, búsquenlos en internet y escúchenlos, porque se ha hablado de la unión, la unidad que debe haber en la iglesia, entre los hermanos, y también del amor que debe prevalecer entre nosotros y que debe ser notorio, no solamente aquí, sino tiene que ser visto de los de afuera. Y yo sé que esto es un gran reto, porque en las iglesias de ciudad lo que tenemos es que venimos, en muchas iglesias así sucede, venimos de lejos, estacionamos nuestro auto, caminamos 1 o 2 cuadras, entramos aquí, escuchamos la palabra, nos saludamos, estamos en comunión un tiempo, escuchamos la palabra de Dios, salimos y muchos se suben a su auto y se van. Y los vecinos lo que ven es ese trayecto solamente nuestro. No están viendo cómo vivimos, cómo nos llevamos, cómo nos amamos, cómo estamos unidos, cómo tratamos a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestros amigos. No lo están viendo, pero eso no es pretexto para que no lo puedan ver de alguna otra forma. Y es entonces como debemos de pensar, ¿qué tenemos que hacer acá afuera con los vecinos, en la colonia? ¿Cómo pueden vernos y estar? Bueno, pues es a través de las invitaciones, a través de salir y hablar con ellos. Y es algo que tenemos que recuperar porque ya se ha hecho en el pasado y tenemos que volverlo a hacer. Porque es la forma en que estos principios de unidad de los creyentes y de amor entre hermanos pueden ser notorios en las acciones y evidentes para aquellos que están allá afuera. Cuando vemos al Señor Jesús orando allá en Juan 17, y esto ya se habló en otros sermones, pero lo voy a mencionar. Él dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por aquellos que habrán de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que el mundo pueda creer, ellos tienen que verse unidos entre ellos y con el Padre, con Jesús. Y en Juan 13, el Señor Jesús también dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Y es uno de los varios mandamientos de unos con los otros que encontramos en la Biblia. Pero es evidencia del amor de Cristo en nosotros que podemos prodigar a los demás, a nuestros hermanos. Y que es notorio en las acciones que llevamos a cabo, cómo nos hablamos, cómo vivimos. Y que tiene que ser visto también por los de allá afuera, para invitarlos, para hablarles de Cristo, para que nuestro testimonio como iglesia sea evidente. Y así como los hermanos de Antioquía y de la iglesia primitiva ya cuando estaba empezando en Hechos 2, puedan ver esta unidad y este amor. Y entonces digan, es cierto, porque cuando le decimos a alguien, oye, este es Cristo y Él puede transformar tu vida,
Y si es alguien que nos conoce de muchos años, a veces puede voltear y decir, David, pero tú eres igual que hace 20 años. Y eres igual que hace 40 que te conocí. Igual de enojón, igual de... Y empiezan a señalar todo esto. Tenemos que vivir dando evidencia como iglesia de quién es nuestro Señor y cómo nos ha transformado. Entonces, ¿cómo hacemos esto de exponer el Evangelio? Bueno, ya lo hacemos para gloria de Dios, pero ¿cuál es nuestra motivación? ¿Cómo podemos cumplir cabalmente? Tenemos que hablar del mensaje de salvación, sí, en los sermones, en la escuela dominical, en las organizaciones, presidentes de las sociedades, de las mesas directivas. Tenemos que hablar del Evangelio en los temas, ser cristocéntricos, aquellos que son invitados para hablar de Cristo también. Y tenemos que pensar en invitar a los que conocemos, amigos, compañeros de escuela también, para que escuchen el mensaje del Evangelio. Y hay muchas formas en que podemos acercarnos y traer a otros para que escuchen el mensaje del Evangelio. No se trata solamente de enviar, también tenemos que ir nosotros a los de allá afuera para hablarles del Evangelio como iglesia. Una iglesia que evangeliza al mundo, envía el mensaje a través de misioneros, sí, pero también lo expone, lo proclama en su propio entorno. Y no solamente aquí adentro, sino también allá afuera. Ha pasado este tiempo de pandemia y hemos estado restringidos de alguna manera o de muchas formas, pero eso está superándose. Y puede llegar otra pandemia, pero hemos aprendido que podemos cuidar, ser buenos mayordomos de nuestra salud y no dejar de hacer lo que tenemos que hacer como iglesia. Así que tengámoslo muy presente. Por último, la iglesia que evangeliza al mundo entrega el mensaje a otros. Y esto de entregar es poner algo en el poder o en el conocimiento de otra persona. En pocas palabras, la iglesia que evangeliza al mundo testifica. Cada uno de los miembros de la iglesia testifican a otros de Cristo. Hechos 11, versículos 19 al 21, lo voy a leer yo. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Versículo 20, pero había entre ellos unos varones de Chipre de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió. Estos son los inicios de la iglesia de Antioquía, y estos hermanos estaban llegando, huyendo por la persecución, y había algunos judíos que llegaban y solamente le hablaban a judíos. Eran cristianos, pero solamente hablaban con los judíos. Pero aquí hay otros que dice aquí que venían de Chipre y de Cirene. Ellos estaban acostumbrados a hablar con los gentiles, con aquellos que no eran judíos. Y seguramente, dicen algunos, que como eran comerciantes, empresarios, estaban acostumbrados, independientemente de lo que los rabinos judíos podrían decir o no, de hablar con alguien que no fuera judío, ellos hablaban por cuestiones de su trabajo. Pero veamos aquí que lo que hacen es que les empiezan a hablar del evangelio, porque eso es lo más importante que llevaban en sus vidas. Hablan del evangelio individualmente, porque la iglesia en Antioquía apenas se iba a formar en este momento. Así que vemos el trabajo individual de estos hermanos que estaban llegando y que le hablaban, unos a los judíos, solamente a los judíos, y otros a todo el que se le atravesaba, ¿no? Como aquellas hermanas que conozco que de repente se suben a un taxi y el taxista sale evangelizado, siempre, o el de la tienda, o el vecino, y hermanos que también lo hacen. ¿Por qué? Porque es el mensaje más importante que tenemos en la vida. Y a veces decimos, hermanos, es que no estoy preparado, no me he capacitado. Pero resulta que tampoco hemos hecho un estudio de posgrado de fútbol y hablamos de fútbol como si fuéramos los más expertos, ¿no? Y podemos platicar de muchas cosas y hablar de muchos asuntos que nos importan
que nos gustan. Y cuando se trata de hablar del Evangelio decimos, es que no estoy preparado, hermano. Recuerdo un pastor que predicaba en Estados Unidos y decía, si el ser cristiano fuera un oficio, el predicar el Evangelio como cristiano individual fuera un oficio, sería el único en el que después de 10 años, 5 años, 20 años, se le permitiría a aquel que practica este oficio decir que no está listo para preparar a otros o para hablar de lo que hace. Porque tal parece que así sucede muchas veces para muchos cristianos. Pero necesitamos, hermanos, hablar en lo personal. Y estos hermanos lo hacían. Y tenemos más ejemplos aquí en la Biblia. Cuando Felipe encuentra a Jesús, va y busca a Natanael y lo encuentra. No sé si recuerden allá en Juan capítulo 1. Y llega con Natanael y le dice, Natanael, hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés y los profetas. En pocas palabras le estaba diciendo, hemos hallado al Mesías. Y Natanael le dice, porque le dice, de Nazaret, Jesús de Nazaret. Y Natanael le dice, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y a veces pensamos que si alguien nos va a poner un pero con respecto de Cristo cuando estamos presentando el Evangelio, entonces nos da miedo y ya no queremos hacerlo, porque decimos, bueno, y si empiezo a hablar con un testigo de Jehová o empiezo a hablar con alguien de otra religión o un ateo, no voy a poder discutir, no voy a ganar el debate. Bueno, yo creo que lo que hizo Felipe puede servirnos de lección a todos. Él le dijo, está aquí de quien han escrito los profetas y Moisés. Y cuando le puso peros le dijo, ven y ve. Tenía la iglesia para llevarlo. En el caso de Felipe no, pero tenía a Jesús y a los discípulos, los tenía a ellos. Y algo, hermanos, que podemos aprender de aquí es que cuando nosotros le hablamos a alguien de Cristo y le decimos que Él transforma nuestras vidas, tenemos que poder decirle, ven y ve a Cristo en mi vida. Él me ha transformado. Y aquí es donde tenemos que pensar y entender que tenemos que dar testimonio del Evangelio en dos formas. Uno, con nuestra vida. Una vida de obediencia a la palabra, una vida de obediencia a Dios, una vida de amor a Cristo, de amor a Dios, pero de amor a la iglesia también, de amor a nuestros hermanos y de amor por el perdido. Y tenemos que dar evidencia con nuestra boca, cómo hablamos, cómo nos comportamos, cómo amamos a los demás, cómo tratamos a nuestra esposa, a nuestro esposo, cómo somos y guiamos cómo somos con nuestros hijos y cómo guiamos a nuestros hijos. ¿Qué tanto cuidado tenemos con todo ello? Y cómo estamos constantemente hablando de Cristo y la palabra de Dios está en nuestra boca. Algunos han dicho que no tenemos por qué estar hablando de la palabra, necesitando la palabra siempre y todo el tiempo. Pero yo me pregunto, hermanos, si eso fuese lo que morase en nuestro corazón y en nuestra mente, ¿no estaría saliendo de nosotros constantemente de una u otra forma en todas las situaciones, con nuestros hijos principalmente, pero también con nuestro cónyuge y con otras personas? Yo recuerdo a alguien que me dijo hace un tiempo, creo que fue nuestro hermano Rubén Ortiz Ramírez, que estábamos platicando y decía él, y comentaba yo, ¿no de repente te encuentras redactando un documento y cuando regresas a revisarlo parece que estás copiando textos de la Reina Valera en cuanto al lenguaje y algunas cosas? Y sí, pues efectivamente, lo que tienes en tu corazón, en tu mente, lo que has estado dejando que entre, es lo que va a surgir, porque lo que tienes en el corazón va a salir por tu boca. Tenemos el Evangelio de tal manera presente que es lo que surge de nuestras bocas, de nuestras mentes, lo que estamos hablando y buscando hablar al mundo. Es pregunta, ¿qué haremos todos y cada uno de nosotros entonces? Porque somos parte de la iglesia, hermanos. No cuando salimos por aquella puerta de la entrada nos desconectamos como si fuéramos prótesis, ¿no? Que te puedes quitar una prótesis y ya no eres parte del cuerpo, y llegas aquí, entras por la puerta y te atornillas y entonces ya eres parte del cuerpo. No es así.
somos parte integral del cuerpo, es lo que entendemos y lo que dice la Biblia. Entonces, cuando salimos por esa puerta, seguimos siendo parte de la iglesia y tenemos esta misma responsabilidad de llevar al mundo el evangelio, de hacer discípulos, de seguir amándonos y de seguir dando testimonio de la obra de Cristo en nuestras vidas, allá afuera, juntos y cuando enviamos. Entonces tenemos que dar este testimonio, ser un testimonio vivo delante del mundo. Y es cierto, a veces algunos están muy limitados por salud y por algunas otras situaciones. Tuvimos la bendición, mi esposa y yo, de saber de una hermana, y ella tuvo mucho contacto con esta hermana. Su nombre fue Leti Montes, hoy ya descansa con su Salvador. Y esta hermana no podía caminar, no podía hacer nada, no podía salir, no podía ir al templo, pero sí podía orar y sí podía invitar a otros. Y lo que ella hacía era ser de edificación y llevar el evangelio a través de esos pocos contactos que tenía. ¿Y saben qué hizo al final de sus días? Aprendió a usar WhatsApp. Ya era una hermana grande, yo no recuerdo su edad, pero aprendió a usar WhatsApp y allí era de edificación y de bendición a otros. Entonces, limitada como estaba, ella no se venció, no se derrotó, sino que siguió llevando el mensaje, la esperanza a otros. Una iglesia que evangeliza al mundo, sí, envía el mensaje a través de los misioneros, expone el evangelio en su propio entorno, pero además entrega, cada miembro entrega el mensaje del evangelio a los que están cerca. ¿Cuál es el reto para nosotros y el llamado, hermanos? Es un compromiso que tenemos que hacer. Déjenme resumirlo en 3 cosas. El compromiso es personal. Cada uno de los que estamos aquí tiene que asumir esta responsabilidad, este compromiso de entregar el mensaje a aquellos que están cercanos a nosotros, testificar de Cristo. ¿A quién? A mi familia en primer lugar, a mis familiares y a los que están en mi entorno cercano. En segundo lugar, el compromiso es corporativo, como iglesia. Tenemos que exponer, llevar el mensaje como iglesia a la comunidad cercana. Proclamar el evangelio a través de las actividades de las organizaciones, de las invitaciones que hacemos, sí, también eventos. Yo lo he dicho antes, los eventos no son evangelismo, pero sí nos ayudan a que como iglesia podamos participar del evangelismo y tenemos que buscar realizarlos. Y el compromiso es también hacia aquellos que no han creído y que están en comunidades lejanas, desde aquellos que están en nuestro país hasta aquellos que están lejos en otros países. Estos son los 3 compromisos. Y aquellos que hoy están escuchando esto y que no han puesto su fe en Cristo, Dios ha provisto de un camino que es Cristo Jesús. Si tú has entendido que Dios es todopoderoso, Él creó todas las cosas y Él rige las vidas de todo ser humano. Él dice cómo debemos comportarnos, cómo debemos vivir. Y los seres humanos hemos desobedecido voluntariamente, hemos pecado y estamos entonces condenados al infierno, a la condenación eterna, a vivir alejados de Dios para toda la eternidad. Necesitamos de un Salvador y Dios proveyó de este Salvador, como dice en Juan 3:16, para todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Creer en Jesús significa creer quién es Él y lo que hizo en la cruz del Calvario, muriendo en tu lugar. Resucitó al tercer día y ascendió al cielo, desde donde va a venir un día para juzgar al mundo. Si nosotros nos arrepentimos, ponemos nuestra fe en Cristo, pedimos perdón y le recibimos por fe, entonces Él nos salva, nos perdona y nos da vida eterna. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias porque tenemos tu palabra y porque podemos entender que como iglesia tenemos que llevar el evangelio a otros. Que podamos hacer este compromiso personal de llevarlo cada uno de nosotros al entorno cercano, Señor.
que podamos llevarlo como iglesia, invitando a otros a través de las organizaciones, a través, sí, de actividades, de eventos, pero que tengamos esta conciencia de que la motivación es el amor a ti y, Señor, en agradecimiento porque tú nos has salvado, que te obedezcamos y llevemos el evangelio a otros juntos como iglesia. Pero también, Señor, que estemos conscientes de que debemos enviar a otros como lo estamos haciendo, pero, Señor, que seamos intencionales en seguir buscando tu voluntad para entender a quiénes tú estás llamando y a qué lugares estás enviándolos, Señor. Y que seamos esta agencia de envío de parte tuya para aquellos que irán a predicar el evangelio a otros lugares. Y si hay alguien que no ha puesto su fe todavía en Cristo, que no ha creído, yo le invito a que en esta hora, allí donde está, reconozca el destino eterno que tiene sin Cristo, pero que con Cristo, poniendo su fe en Él, en quién es Él y en su obra en la cruz, en su resurrección, puede ser perdonado y salvado. Gracias, Señor. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.